Sanssouci. ¿Y qué tal si solo siente? Canalizadora Vero, sacerdotisa Bella. Solo Siente es un podcast que pretende ayudar, asistir y generar en ti un modo diferente de interpretar esta realidad llamada vida. El personaje de Bella, una iniciada por la cosmovisión andina, sacerdotisa Pampa Misayoc, maestra de plantas sagradas, practicante del ayuno y la uroterapia. El personaje de Vero, una médica, canalizadora, coach de vida, facilitadora de Tameana y doble de fin de vida. Las opiniones aquí externadas forman parte de los conocimientos y experiencias de vida de cada participante y no se pretende llegar a una verdad absoluta. Solo siente. Ajo, ajo, ajo. Bienvenidos, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Espero que estén bien. Vero, Bella, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días, Jax, Bella. Y hola. Buenos días a todos. Ay, cómo se tropiezan ahí en sus saludos. Pero bueno, lee el día de hoy Bella, ¿correcto? Así es. Bueno, empezamos con la canalización. Porque eres una misma ilusión. ¿Ahora comprendes? Estás conectada con la fuente, con el todo, en este momento en que a mucha gente le está pasando lo mismo. Es importante que se permita que la vibración se eleve. Por eso estamos abriendo los canales de muchos de ustedes para permitir que esto suceda. Por eso sus canales se empezaron a abrir tan cerca del 2012, para ayudar a que la vibración del planeta se eleve. Somos muchos conectándonos con seres en la Tierra, porque momento que la energía se empiece a elevar de vibración, estamos en esa parte del ciclo. La fuente somos nosotros. El cóndor es la conexión con esa fuente. Los indígenas lo vieron. Los conectaba con la fuente, con el espíritu, con la vuelta al movimiento. Sí, esto que decían del 2012 es la elevación de la conciencia. 3 días de oscuridad, 3 días en que a mucha gente le va a llegar esta información y la realidad se vuelve oscura a la luz de su conocimiento falso. Lo que pensábamos que veníamos a hacer ya no es lo que nos hace felices. No hay señales ahí. Ahí donde se estanca el movimiento no hay señales. Deja de haberlas. Cuando en tu vida no haya señales, entonces estate seguro, segura, que vas por otro camino, y no el del movimiento, y te estancas en lo denso. Se alcanza un nivel de menor densidad en el 2012. Todo se ve más cercano a lo que es. Por eso tanta duda. Los seres que vienen a educar, vienen a aclarar, a ordenar para sostener el desorden. A nivel del planeta se generan erupciones, movimientos, terremotos, pero solo son manifestación de un cambio de vibración, el mismo que vivimos nosotros. Se eleva la vibración, todo se vuelve menos denso, menos lineal. Por eso aquello que pensábamos sucede. Ley de atracción, ley de causa y efecto, cada vez más veloz, porque no existe la linealidad entre causa y efecto, solo es uno. Pienso, luego ocurre. No ocurre porque lo pienso, y lo pienso porque ocurre, porque no son 2 planos separados del tiempo. El tiempo no son 3 planos, pasado, presente, futuro. Esto sí que es importante que lo transmitas como hiciste antes, porque es una forma de ayudar a elevar la vibración. Por eso aparecen tantos videos gratis en internet, porque es importante que la vibración se eleve. Es momento, ahora sí, el 21 de diciembre lo viven ustedes como una fecha. Los mayas por eso hablaban del fin de los tiempos, el fin de los tiempos así como los conocemos nosotros. Y comienza una nueva era. Ellos lo sabían. Híjole, fecha que resonó mucho en ese tiempo, ¿no? El 21 de diciembre del 2012. Se tenían muchas ideas, muchos pensamientos, muchas catástrofes, muchas cosas asociadas con esta fecha, pero creo, por lo que entiendo, es como ese conjunto, ¿no? La parte de mental, la parte espiritual,
junto con la parte física, la parte terrestre, la tierra, ¿no? No nada más es el colectivo, ¿no? Pero el colectivo no solo humano, el colectivo universal, por así decirlo, es como lo que yo entiendo, como esa conexión de todos en un mismo momento. Es como un poquito lo que yo interpreto, ¿no? Que es algo, una conjunción, una comunión entre todos. Es un poquito lo que yo entendí de esta canalización. No sé, ustedes, ¿qué opinen? Sí, lo que tú dices, Jax, del colectivo, a mí lo que me viene ahora, ¿no? Como imagen, es como, porque así como es adentro, es afuera, ¿no? Así como es arriba, es abajo. Y entonces es como si en este planeta hubiéramos estado viviendo porque el planeta es un cuerpo, es un organismo vivo. Y entonces, haciendo una analogía con nuestro cuerpo físico, es como si el planeta, por la intervención humana, ¿no? Porque sin seres humanos hay un orden implícito que se sostiene sin interferencia. Si la humanidad hubiera estado viviendo desconectada, o sea, eso es la enfermedad, es una parte del organismo que no se comunica con el resto. Y esta elevación de la frecuencia, lejos de ser algo, a mí me pasó mucho tiempo, lo sentí como algo muy esotérico, es algo muy aterrizado. Esto que dicen de traer el cielo a la tierra, si nosotros nos detenemos a observar la naturaleza y realmente estamos conectados, podemos observar el cielo en la tierra, en la naturaleza. Es el paraíso, la naturaleza es el paraíso. Y entonces este cambio de conciencia del que se habla, podemos verlo desde muchos puntos de vista, pero de alguna manera es integrarnos a ese orden perfecto que tan sabiamente nos muestra la naturaleza. Integrarnos a esa red interconectada de la que somos parte y a la vez somos esa misma red de una manera armónica desde el centro, respetando el orden. Por eso esto de elevación a la quinta dimensión se representa mucho a nivel de imágenes como paraíso, ¿no? Como perfección, y en realidad lo es cuando nosotros accedemos a esa organización, ¿no? Perfecta, como decíamos la otra vez, Dios somos todos nosotros organizados. El tema es cuando el ego entra en el medio e interfiere y la cosa se desorganiza, que es parte, pero bueno, así como decíamos, ¿no? Ahí es donde entra la enfermedad, entra la depresión, entra la angustia como formas de reorganizar o de traernos de vuelta al camino de ese orden. Entonces este cambio de conciencia, esta elevación de la frecuencia, esta entrada en una dimensión, en una situación distinta, ¿no? Siento yo, una integración al orden perfecto que es la existencia, aquí en la Tierra. Justo ahí es la parte que a mí me brinca mucho. ¿En qué momento nos descomponemos? O sea, ¿en qué momento si desde que se llega y que somos uno y somos parte y todo es lo mismo, ¿no? Todos estamos como interconectados y todo repercute en todos y así, ¿en qué momento dejamos de ver eso? ¿Cuál creen que sea ese punto de inflexión en el que la humanidad lo deja de ver así? Lo dejas de ver como que estás en el paraíso en la tierra, que las bellezas naturales, ¿en qué momento gana más la parte banal, gana más la parte de tener billetes, ¿no? De acceder a otro tipo de cosas, y en qué momento se desprende? ¿Ustedes creen que sea algo natural o es algo forzado o es algo normal el que dejemos de apreciarlo como eso? O sea, porque pues sí, creo que estamos en el entendido que todos pues formamos parte de un universo y una acción tiene una reacción y lo que justo estamos hablando. Pero mi pregunta va más enfocada en qué momento se pierde ese hilo, en qué momento nos desconectamos, nos volvemos el que solo estoy pensando en obtener este auto, solo estoy pensando en llegar a no sé, a una posesión, a recaudar una riqueza y dejar de ver esa parte, ¿no? Dejar de ir a un bosque, dejar de ver al cielo, ¿no? Me ha pasado últimamente que
de repente volteas y dices, ah, caray, así era ese edificio, ¿no? O ver como esa parte, quitar los ojos del piso prácticamente. Entonces, ¿ustedes dónde creen que radica que nos perdamos todos? Bueno, a mi propia comprensión, esto es parte de la experiencia que como almas hemos elegido. Podemos llamarlo como nuevo experimento, nueva experiencia que decidimos arrojarnos a ver qué se siente tener esto. Y yo ya sé que soy unificado, sé que no hay muchos separados y todos estamos unidos, ¿no? Yo sé que solo hay uno. Desde el saber que yo soy, entonces, ahora, ¿qué se siente saber que no soy? Es como el desdoblamiento. Primero yo ya sé que existo y ahora, ¿qué sentiría si me imaginara que no existo, que se me olvidó? Entonces me desdoblo y me fractalizo en diferentes partes. Pero en esencia el mismo corazón va llevando ese ritmo. Expansión, contracción, expansión, contracción. Entonces, desde esa fractalidad, ya el mismo naturaleza nos dice, tener frutos, tener el invierno, ¿no? Donde todas las hojitas se cayeron. Tener frutos nuevamente, es decir, soy, no soy, soy, no soy. Y en este sentido es una parte del ritmo natural del movimiento que se llama la impermanencia. Entonces, desde este espacio yo ya sé que soy. No soy muchos pedacitos unidos. Yo sé que soy. Y porque solo soy todo lo que existe, ahora quiero tener otra nueva experiencia. Y aquí es donde aparecemos como fractalizados, donde parecemos que somos muchos y es donde se me olvidó mi origen, se me olvidó de qué va todo esto. Entonces es la experiencia misma ya, por sí misma. Ya no es como hay un propósito que perseguir, hay algo que comprar, hay algo que tener o no tener. No, la experiencia por sí misma ya es decir, me olvidé de quién soy, me olvidé de mi origen, me olvidé de que el propósito único es el movimiento constante. Entonces, aquí estamos en este pedazo del cuento, en donde, ok, ya me olvidé, ¿y qué pasa? Para olvidarme necesito hacer bien el juego, o bien la actuación, ¿no? No medio como que me acuerdo, pero medio juego a que tengo un esposo o unos hijos, no. Dentro de la actuación debo jugarla bien, y es no, yo soy la mamá de estos niños. O sea, tengo que empoderarme bien de la experiencia. Y es en el espacio donde se hablaba de antes del 21 de diciembre del 2012, que todavía vivimos mucho desde ahí, desde yo soy esto. Entonces, para muchos personajes, no todos, pero muchos, el 21 de diciembre del 2012 inició un punto donde de repente, vino un despertar, vino un recordar, vinieron sueños, vino información, vinieron experiencias que empezó a recordar, espérenme, yo soy algo más que solamente esta mamá. Y de repente vino gente, como en este caso Vero, ¿no? Canalizadora, escribiendo, órale, escríbele, y escribiendo, otros soñando, otros teniendo diferentes formas de recordar que esto tiene un propósito más grande, que es el movimiento, y no solamente pagar las cuentas del día a día. Sí, claro, el día a día pagarlas nos permite seguir en la experiencia, pero era acuérdate que hay algo más grande que todo eso. Acuérdate que hay algo más grande que solo tus hijos y ver cómo están contentos o cómo terminan la primaria o la secundaria. Hay algo más. Y entonces empiezan los desdoblamientos de los cuerpos, de las conciencias. Y para poder recordar esa información que es tan extensa, que es todo lo que es, entonces los cuerpos empiezan a transformarse. Y aquí vienen esos cambios donde la gente empezó a desintoxicarse, empezó a tener cambio en su alimentación, en su forma de dormir, de eso que te levantas a las 3 de la mañana y ya no puedes dormir. No sé por qué me levanto todos los días a las 3 o 3:33. Pequeños detalles de esos, ¿no? Y cambios y, oye, me encontré un señor raro y me llevó y me tomé una medicina ancestral. O sea, empiezan a aparecerte cosas que no. Pum, 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 y movimiento. ¿Saben qué? Algo ya me dio por no comer carne. O sí, me diagnosticaron una cosa muy grande que me transformó energéticamente. Entonces, esta canalización se va enfocando a eso. Al que hay un punto
como le llamamos, un punto clave, un punto bisagra, en donde hay un cambio. Y de esto va el cambio. Del el no soy todo, que es el ego en toda su potencialidad, a de repente empezar a recordar que sí soy parte de un todo. Esta es la transformación. Entonces, no hay un error, como que llegamos, nacimos, ¿por qué nos dormimos, no? ¿Por qué se nos olvidó? No, es que de esto se trataba el juego, de llegar y dormirnos. Y el que nunca cambia, ¿en esta no le tocaba? Es que apenas estamos caminando el proceso. Por eso, o sea... Va para allá, todos vamos para allá. Ajá, pero, o sea, sí hay, o sea, dentro de esta experiencia, ¿hay quien no? O sea, para bien o para mal, o sea, ¿hay alguien que pase de noche? O sea, que en esta no. Sí, eso sí va a existir. Y ¿Sí? sí existe. ¿Por qué? Porque muchos son personajes que solo son, como quien dice, los extras de nuestra película. No personal characters. Ajá, no es como su único propósito, cuando tú vas al parque tienes que manifestar niños y señoras y gente vendiendo globos o algo. Ajá. Entonces esos en realidad no tienen un propósito, solo son personajes en tu historia, sí. Pero el que tiene que despertar eres tú, con el que converso, tú el que escucha. No hay otros, eres tú. Entonces sí son algunos que tienen el espíritu ahí. ¿Y en algún momento van a ser personajes principales? ¿Van a estelarizar su historia? Son los personajes principales. Son los personajes. Así como en la película del Matrix, así. Ajá. Es el personaje. Eres el personaje. Okay. Es como, ¿qué? Dice el ego, ¿yo? O sea, ¿yo? ¿Nada más yo? Uh-huh. No, es que eres el personaje. Si lo estás escuchando, es que eres el personaje. El que estás llamado a recordar esto. Por algo estás llegando a esta información. Y lo de que estamos como en bloques, ¿sí lo creen real? O sea, que somos bloques los que venimos, o sea es como los mismos personajes, pero en un papel diferente. O sea, a lo mejor en esta tú eres mi hermana, en el otro yo voy a ser tu tío, o en el que sigue Vero es nuestra mamá. O sea, ¿sí creen? O no. Sí, porque existen lo que hablamos como, le decimos familias álmicas, pero no es más que producto del mismo. O sea, son como un todo, se divide, vamos a pensar, en unos 20, por decir una frase. Y de esos 20, cada uno de esos 20 es una familia álmica. Y de ahí se desprenden, pero otros cuantos. Y así se van desprendiendo, pero en esencia no es más que fuente de lo mismo. Y aquí es donde se ven los clanes que vienen a trabajar en un tema en particular, ¿no? Y por eso, por resonancia, los médicos se encuentran con puros médicos y hablan de este tipo de temas. Uy. De salud, de enfermedad, con enfermos, porque tiene que haber los dos lados. Ay, no hablan de otra cosa, ¿eh? Uf. Los enfermos y los médicos o sea, tienen que hablar de ese tema. O sea, es parte de... Pero es el mismo. Es el mismo ser. Aquí cuando Bella habla de los grupos álmicos, ¿no? Esto, bueno, volviendo un poquito para atrás con lo del 2012, a mí el 2012 es esta canalización que estamos leyendo, o comunicación, que fue la segunda que recibí. Y para mí fue fue un punto bisagra en cuanto a la percepción de mi realidad. Y por ende mi realidad, ¿no? Porque sabemos que el perceptor, el observador, no solo modifica la realidad, sino que la crea, ¿no? Esto es física cuántica. Estamos creando la realidad porque somos fractales, la realidad es holográfica y eso que vemos lo estamos creando a cada paso. Entonces, cuando uno cambia la percepción de la realidad, cambia la realidad misma. Lo que en mi caso, en mi personaje, sucedió en el 2012, a fines del 2012, sin que yo siquiera supiera que iba a pasar, porque yo no tenía idea que iba a pasar algo en el 2012. O sea, eso también, no es que yo estaba condicionada, yo de golpe estaba sentada en un sillón y me empezó a venir información a mi mente que se repetía y se repetía y se repetía. Y en un momento le tuve que decir a mi compañero de ese momento, dame una virome que necesito escribir, y ahí empecé a escribir información, pero más allá de la información escrita, cuyo
fin era la transmisión de lo que yo estaba experimentando. Y algo que, una vivencia que para mí fue transformadora, que no sé si fue en esta comunicación o en la siguiente, pero fue al principio. Entonces empecé a sentir que había una información que sonaba en mi mente, pero que no sentía que fueran mis propios pensamientos. Y lo que me decían es, si somos uno con la fuente, si estamos conectados a la fuente, entonces somos uno con la fuente. Entonces la fuente y nosotros somos uno. Una información que me hacía total sentido, pero que no entendía por qué se repetía y se repetía y se repetía. Entonces la empecé a verbalizar a mi ex compañero y se lo empecé a decir, le digo, necesito escribirlo. Entonces empecé a escribir y escribir y escribir. Un montón de información que es la que... Una información como más abstracta, como de un conocimiento universal, como el esqueleto, ¿no? De cómo funciona todo a nivel holográfico, un montón de cosas que después yo fui como investigando. Pero más allá de lo que escribía, eran las vivencias que yo tenía mientras lo escribía, que era muy experiencial y muy encarnado. Y entonces se me llevó a una experiencia que Bea ya la conoce, que fue como, en un momento me dejé de escribir, es como que me llevaron a cerrar los ojos y empecé como en un viaje hacia adentro de mi cuerpo, y entonces iba como de lo más macro a lo más micro, como si fuera, sí, hacia abajo, pero en cuanto a tamaño, ¿no? Células, moléculas, átomos, electrones, protones, y mi conciencia iba descendiendo, por ponerle una palabra, entrando, o saliendo, no sé. Y hasta que llegaba, y lo cuento y me da escalofríos, hasta que llegaba al punto entre las dos partículas, entre comillas, más pequeñas, o energías, o lo que fuere. Y cuando llegaba a ese espacio, me daba cuenta de que ese espacio era infinito. Entonces, que en el espacio, entre esas partículas más pequeñas, partículas entre comillas, porque no son tales, estaba el universo. Entonces, que el universo estaba adentro mío. Jamás hubiera podido entender o encarnar esta información si no lo hubiera vivenciado. Había leído 80.000 libros al respecto, pero fue tan evidente. ¿Y qué me mostró esto? Digamos, más allá de una experiencia de expansión de la conciencia, lo que me mostró es que si el universo está dentro mío, entonces todo lo que hay alrededor mío, entre comillas, o sea, mi realidad, soy yo. Y a lo largo del tiempo, de los meses, esa información se fue aterrizando, porque se me empezó a mostrar como, claro, si la realidad soy yo, por más que la mente no la pueda comprender a esto, porque es una paradoja irreconciliable, el afuera es el afuera, el adentro es el adentro para la mente, y necesitamos sostener en cierto nivel de conciencia esa diferencia para no terminar en un hospital psiquiátrico, obviamente. Para poder funcionar necesitamos un ego que se defina como individuado, ¿no? De hecho, se me decía, no vas a poder permanecer en este estado de conciencia, que era maravilloso, porque yo decía, me quiero quedar acá, porque no vas a poder funcionar en tu día a día. Vas a entrar y vas a salir, me decían. Entonces yo tomé conciencia de que si mi realidad, lo que llamo mi realidad, lo externo soy yo, entonces todas las situaciones que se me presentan, todas las relaciones, soy yo manifestándome en otros. Y ahí, de alguna manera, pude encarnar, integrar el concepto, porque hasta ese momento para mí era un concepto del espejo. ¿Cómo el otro es un espejo mío? ¿Qué tiene que ver el otro conmigo? ¿Cómo el otro viene a enseñarme, viene a mostrarme? Claro, porque no es el otro. Soy yo manifestándome en el otro, pero no yo, Verónica, una inteligencia que está en mí y a la vez me trasciende. Está en mí y a la vez me trasciende. Y eso es de lo que habla la ley del holograma, si queremos hablar más de la ciencia. El todo está en la parte, y la parte está en el todo. De vuelta, irreconciliable para la mente racional. Entonces, ahí entendí
y empecé a vivenciar mi realidad desde un entendimiento de que mi religión, volviendo a la charla que habíamos tenido la otra vez, es mi realidad. Cada situación, cada circunstancia que se me presenta es una oportunidad para despertar. ¿Para despertar a qué? El recuerdo de quién verdaderamente soy. Que en este caso sería, o sea, cuando hablamos del despertar, aquí viene lo que hablábamos de la canalización de hoy. El 21 de diciembre del 2012 fue un punto importante para muchas personas en recordar realmente que hay algo más allá, que hay algo detrás de ese que solamente pienso que soy. Entonces, esa transformación de la cual nos ha hablado en este documento, en esta canalización, el recordar que nosotros vamos a vivir este tiempo. Se habla mucho de esos famosos 3 días de oscuridad. Y para muchos ha sido una interpretación de qué va a pasar, se va a apagar el sol, va a suceder, o sea, miedos, catástrofes y demás. Pero en esencia está muy claro. En un momento cada uno va a tener sus 3 días de oscuridad, que no es más que esa transformación de lo que creo que soy a lo que realmente es. Se va a eclipsar la información que yo tenía de mí misma, de lo que solamente yo creo que soy, con eso que todo lo que yo implico, que en este caso, como dice Vero, soy el universo en su totalidad. El universo habita en mí. Yo pensaba que yo habitaba en el universo, pero el universo, paradójicamente, también soy yo. Vive dentro de mí y vive fuera de mí y vive por todos lados. Y yo estoy adentro y también estoy afuera y estoy en todos lados al mismo tiempo. Entonces, es un cambio literalmente de paradigma, de percepción. Y esto se le llama el cambio de era, que fue de Piscis a Acuario, que es donde estamos entrando y donde aún estamos transformándonos. Por eso existe este tipo de podcast, este tipo de informaciones por donde sea que tú teclees cambio de era. Vas a ver información que esto es a lo que está llevando nuestra conciencia a poner atención. Justo ahorita que estaban diciendo esa parte como del despertar o ese estado, me vino cuando yo hice sapito. Búfalos, no sé cómo se llama. Bufalvarios. Eso. Uh-huh. Y fue algo rapidísimo, pero recuerdo estar... se me asemejó mucho a lo que estaba diciendo ahorita Vero. De repente yo llegué, o sea, después de como... ¡fum! El cambio, el switch. Estaba yo en un lugar completamente... Era como gris. No había una tonalidad. No era negro, no era blanco. Era gris. Era una zona gris. Y recuerdo mucho esto. Aunque no debía de recordarlo. Pero va a ser lo menos lógico que voy a decir. Pero en ese momento yo sabía que no... Que yo no era Jorge. O sea, yo no tenía un pasado, yo no tenía un presente, no tenía una mamá, no tenía unas hermanas, no tenía nada de eso. No tenía sufrimiento, no tenía frío, no tenía dolor, no tenía hambre. Es como en los autos cuando pones punto neutro, ¿no? Que no hay ninguna velocidad, no hay nada. Pero era consciente de que ya no era eso. O sea, está bien loco esto, pero era consciente que ya no había eso. Y era un punto... Y tampoco me percibía como físicamente. O sea, no me percibía como con brazos, manos, pies. O sea, es más, o sea, como que... Aparte de que todo era gris donde me encontraba, no había como una sombra como para poder ver un reflejo que al fin y al cabo es lo que vemos. Y ese punto neutro, ese punto donde no hay una historia. Creo que esa es la parte importante. O sea, estaba en ese lugar donde no había una historia y estaba consciente que ya no existía esa historia. Entonces, ahorita se me asemejó mucho estar en ese momento. Y recuerdo mucho, estando ahí, como que se me dio esa diserción de poder decir, si aquí estás bien, te puedes quedar aquí. O sea, sí, y eso es algo muy fuerte, porque si a lo mejor traes una historia, pues fuerte, ¿no? O sea, una historia de tristeza, de dolencias, de maltrato, de violaciones, de lo que quieras,
y tu presente, o sea, esa historia que ahorita está como, a ver, no te la quito tantito, está mucho mejor donde estás, te puedes quedar aquí. O sea, es difícil. O sea, yo creo que se han de ver historias que si te dan esa opción dicen, no, yo aquí me quedo, gracias, yo ya no juego, ¿no? Afortunadamente, porque por eso estamos en este podcast, pues dije, no, o sea, me falta mucha historia, ¿no? Y fue como, y ya, de ahí pasé a otra cosa que no tiene nada que ver, pero me acordé mucho de ese momento, de ese espacio, ese lugar, esa nada que era nada, no nada más en lo físico, en lo visual, sino en la parte mental, en la parte de pensamiento, de sentirte sin esa historia. O sea, como que te quitaron esa historia, sí, tal cual. No sé por qué les estoy contando esto, pero... Y esto se me hace interesante porque de alguna manera se está contando cada uno cómo ha experimentado dejar de ser aparentemente el que aparentemente soy, ¿no? El que me estaba yo era este personaje. En mi caso es como mamá, esposa, que ayuda a la comunidad o cosas de esas, que uno se pone papeles. Sin embargo, tarde que temprano, todos estamos llamados a eso. Que en algún momento no hay una manera, eso sí es importante señalar, no hay una manera, y tal vez yo me atrevería a decir que ni siquiera hay una forma que designamos, simplemente va a pasar. Así como ver un día estando con su novio, de pronto dice, ¡buf! Este es el momento y empieza a suceder. Así como tú dices, yo voy a ir porque quiero tener una experiencia o sanar algo, y me encontré con esto. Así alguien tiene un sueño, así alguien tiene un choque, así cada uno va a tener una experiencia que no se puede controlar, pero que la experimentas y que dices, no solamente soy eso. Y ahí es el punto clave del salto de era, de ese cambio de era que va a pasar de uno en uno. A esto se referían los iniciados, con que no es que es, sí, todos estamos abiertas las puertas para que ahorita se dé, y todos, y seamos muchos, pero no porque tu vecino lo dio, ya lo saltaste. No porque estés rodeado de gente que lo ha saltado, lo has saltado. No porque hables de esto, no porque meditas, no porque hagas plantas, no porque hagas muchos ayunos, por decir, lo has saltado. Cuando se tiene esa experiencia, se sabe. Y se sabe que es un cambio, yo no solo soy esto. Viene un proceso de reconocimiento, de unidad, de empoderamiento, de relajamiento, ¿no? Como que todo está bien, estoy acompañado, no estoy solo, esto no es tanto problema, no hay tantas necesidades como me las conté que tenía. Y de pronto te das cuenta de que eso es la base de todo, que es que siempre existes y que el que está ahí siempre existe y es consciente de su conciencia. Este es el salto, este es el cambio de era, este es el despertar. Que cada uno nos puede ir contando, incluso invitamos a que nos escriban ahí en el podcast, cada uno cómo ha sido su experiencia de esa transformación. Algunos apenas están acercándose a vivirla, o de repente va a suceder, no la persigan, pero algunos que ya la vivieron. Y también sería bonito escuchar sus experiencias, ¿no? De cómo es que lo vivieron, algunos haciendo hasta ejercicios sin parar, ¿no? O sea, algo hay que está detonando ¿ya viste que no solo era esto? Y ahí viene la salud, ¿no? Viene la transformación en muchas áreas. Pero recomendación, ya que lo experimentaste, para quien lo vaya a experimentar, ya que caminaste ese camino, ¿qué recomendarías? Yo para experimentar lo que experimenté a mis 2012, 32 años, pasé 32 años de muchísimo dolor. Dolor que me llevó a una búsqueda muy intensa, muy profunda y muy consciente, que desembocó en esta experiencia, que desembocó en muchas experiencias posteriores, que sigue desembocando en experiencias día a día, porque esta información es información que yo sigo integrando. Entonces, si yo tuviera que recomendar algo, la recomendación es entender que el dolor, el sufrimiento y las pruebas, entre comillas, que la vida nos pone son absolutamente funcionales
para nuestro recordar, para nuestro despertar, como le llaman, que para mí no es despertar, es recordar aquello que siempre estuvo dentro de nosotros, ese estado de amor, lo llamaría yo. Entonces, confiar en que la vida nos está dando exactamente aquello que necesitamos para habilitar este proceso de recuerdo. Confiar y accionar en la medida en que lo sintamos, pero confiar también. Hay algo que me estuvo haciendo resonancia ayer, que es el proceso de la respiración. Y es muy interesante porque si nosotros podemos... yo invito a hacer un pequeñísimo ejercicio que es muy cortito, que si van manejando no, nada más. Si está manejando no. Cerrar los ojos y llevar conciencia de la respiración, a la inhalación, a la exhalación, y cuando exhalo, cuando ya empezamos a controlar el proceso, ¿no? Digo que por ahí lo hagan después, pero que tomen conciencia como cuando exhalamos, ¿en qué momento volvemos a inhalar? Hay algo ahí que como que se traba, es como si yo tengo que decidir en qué momento vuelvo a inhalar, es raro, no sé exactamente en qué momento, ¿no? Entonces inhalo, exhalo. ¿Cuál es el momento justo para volver a inhalar? La mente no tiene idea y hay un momento que es exacto y no hay otro. Eso es cuando la mente deja de interferir. Entonces, hay una inteligencia que nos trasciende y a la vez somos nosotros, que es la que nos mueve, volviendo al movimiento, que es la que hace que estemos respirando, o sea, vivos, que es la que mantiene el orden constantemente. Cuando la mente interfiere, ahí hay algo que se bloquea, no sabemos. Entonces, si podemos confiar en la inteligencia de nuestra respiración, ¿por qué no podemos confiar en la vida? Entonces, esta es mi invitación. Cuando queremos controlar, cuando sentimos que el afuera, entramos en la ilusión de la separación. El afuera es el afuera, el adentro es el adentro, y me tengo que defender del afuera, ¿no? Ahí hay algo que no permite que el movimiento se dé orgánicamente, el movimiento hacia el centro, el movimiento hacia ese recuerdo, ¿no? Entonces, confiar. Y si tengo miedo, está bien también, pero confiar en la vida. La vida siempre es benevolente, aunque para la mente se presente como infernal. Ahí está como la neutralidad. Entender que la realidad la estamos creando nosotros a través de nuestros anteojos. Confiar en el dolor. Todo nos está conduciendo hacia nosotros. Yo aquí, a mí se me hace muy hermoso ese ejemplo. Sinceramente creo que no pudo haber sido más preciso. Y cuando al principio les decía que es ser, o sea, yo sé que yo soy todo, ¿no? Yo soy, no desde Bella, sino yo soy, desde ese que escuchaba, que nunca deja de existir, desde el yo soy. De repente, no soy porque solo soy ¿no? Desde ese ir y venir, como dice Vero, la respiración, inhala, exhala, nos damos cuenta que es un ciclo constante de estar, no estar, ser, no ser, inhalar, exhalar. Entonces, si nos damos cuenta, ya el ciclo va por sí mismo hacia el otro lado. Entonces, si ahorita estamos inhalando, prácticamente nos estamos dirigiendo eventualmente cada vez más. Entre más inhalas, te estás dirigiendo más al punto de exhalación. Y entre más estás exhalando, te estás acercando al punto de inhalación. O sea, es una forma natural que te está llevando. Entonces, invito a que contemples en el presente lo que estás viviendo que no te gusta. Porque si te das cuenta, a medida que te lo permites vivir, aunque no te gusta, o sea, nadie dice que te mientas, siéntelo, ¿no? Vamos a pensar, tienes una pelea con alguien
tienes una pobreza de algo, tienes una enfermedad, una carencia emocional. Vamos a colocarnos ahí. Ok, tienes una pelea con alguien. Tu deseo ya va para la reconciliación, para el querer estar bien con esa persona. Pero para ello, eso sería como quien dice, estoy viviendo la inhalación, que es la pelea, la separación, la rencilla. Ahí estoy, inhalándola, viviéndola, ¿no? Sufriéndola tal vez. Pero ¿qué te indica? Déjala vivir, vívela. Vive toda esa experiencia a plenitud. Porque cuando menos te das cuenta, que es cuando dice Vero, ¿quién dice que este es el momento? Ya ahorita tenemos que exhalar. No. Deja que sea de forma natural. Deja esa rencilla que sea, que se sienta la separación, la pelea con la persona. ¡Pum! De repente, cuando menos te das cuenta, el espíritu te va a llevar al punto perfecto donde viene la unidad nuevamente. La reconciliación, el volverte a encontrar, el decir, ¿qué estábamos haciendo, no? Qué experiencia aquella donde nos sentíamos enemigos. ¡Pum! Viene la reconciliación. Pero así como vas viviendo la reconciliación, la unidad, el amor, todo, el cariño, todo de repente, ¡pum! Viene otra vez la diferencia. No, es que tú dijiste esto, no, tú dijiste aquello, no, tú... Y es un ciclo, es un nunca. O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Que estemos unidos o que estemos separados? No hay ningún propósito, el propósito es que siga el ciclo. Entonces ahí te das cuenta que cualquier cosa que estés habitando en este instante, en ese sentido, carencia, vívela, siéntate pobre, camina por las calles diciendo, mira, yo quisiera esa casa, ¿no? No traigo ni un centavo en mi bolsillo, ¿no? O sea, vive la torta de frijol tal vez, ¿no? O vacía, sin torta, ahora no hay nada, ¿no? Para nada adentro. O sea, vívelo en plenitud, porque ya te está dirigiendo a de pronto tener y sentir que tienes. Y eso que tienes, gózalo, disfrútalo, no lo pelees, no estés diciendo, ¿por qué no tengo algo mejor? ¿O por qué no está más bonito? ¿O hubiera querido otra cosa? No, o sea, vívelo, ya lo tienes ahorita. Al rato otra vez no lo vas a tener. O sea, date cuenta que es la impermanencia. Y esa es una ley universal, es una característica, por llamarlo así, de lo que es la existencia, de ese que tú recuerdas ser y que nunca se muere y que nunca va a morir. Esa es una característica tuya misma, eres impermanente. Y esa es la razón por la cual nos pasa lo que nos pasa. ¿Por qué estoy viviendo la respiración, la inhalación? Porque acabas de vivir la exhalación. O sea, eso es la única sentido. No hay más, no hay tanta cosa tan compleja. Pues justo así de impermanente es este podcast. Ya llegó la impermanencia. Tú quisieras que sea más impermanente de lo que es, ¿no? Sí, ¿qué les puedo decir? Pero fíjense que antes de agradecerles mucho a ustedes, como que el juntarme con ustedes me ha hecho adquirir un poquito de sus poderes, sobre todo de los de Vero. Como que con todo lo que hemos estado ahorita hablando y todo me llegan mis canalizaciones, pero mis canalizaciones, fíjense, mis canalizaciones llegan en forma musical, ¿no? Como que se me abre mi biblioteca musical y justo voy a hacer mención, no es como, no sé, salió así, pero hay una banda que se llama Tool, es estadounidense y tiene una canción que se llama Newman, P. Newman, ajá. Solo, o sea, está tan, ¿cómo decirlo? Es como un traje a la medida de lo que todo acabamos de hablar. Lo voy a ver en inglés y luego se los digo en español. Esta parte de la canción que dice Wake up, remember. Dice Wake up, remember. We are born of one breath, one word. We are all one speak. Eyes full of wonder. Traducido en español. Despierta, recuerda. Nacemos de un aliento, una palabra. Todos somos una chispa. Ojos llenos de asombro. No sé, me resonó. Sí, me resonó. Es una canción ruda, pero la letra creo que es justo un resumen de lo que acabamos de hablar. Sería muy interesante, no sé si sea posible poner el link de la canción en la descripción. Sí, al final la pongo un pedacito con algo encima para que no nos quiten, pero sí pongo ahí un pedacito para que la escuchen, ¿vale? Pero bueno, Bella, Vero, les agradezco mucho.
Muchas gracias a todos. Nos vemos. Contáctanos a solosiente369@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast fue traído a ustedes gracias a Sanssouci Producciones. Nos escuchamos la siguiente semana. Excelente día. Bye.